Buenas tardes. Sean todos bienvenidos al quinto día de conferencias magistrales. A nombre de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, le damos la más cordial bienvenida y gracias por acompañarnos al segundo Congreso Anticorrupción del Estado de Sinaloa, titulado Fiscalización versus Corrupción e Impunidad. Queremos agradecer que nos estén acompañando al secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, al maestro Francisco Javier Lizárraga Valdés. También le damos la bienvenida a la doctora Lisbeth Padilla Sanabria, nuestra conferencista del día de hoy, que nos hablará del tema corrupción e impunidad. ¿Qué alternativas tenemos? Bienvenida, doctora. También le damos la bienvenida al presidente del Comité de Participación Ciudadana y presidente del Comité Coordinador de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, al embajador Enrique Júbar Urrea. Bienvenido. También queremos agradecer que nos están acompañando los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa, a la licenciada Soledad Astrain Fraire, integrante del comité, y al licenciado Fernando Ruiz Rangel, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa. Nos acompaña el doctor Jesús Eligio Tirado Ramos, director de Capacitación y Vinculación Interinstitucional de la Secretaría. Bienvenido, doctor Eligio. A continuación, cedo el uso de la voz a la licenciada Soledad Astrain Fraire, integrante del Comité de Participación Ciudadana, para que dé unas palabras de bienvenida y presentación de la semblanza de la conferencista invitada. Adelante, licenciada. El sonido de Soledad. Active su micrófono, Soledad. Perdón, ahora sí. Ahora sí vamos. Buenas tardes. Es un placer y un honor para mí presentar a la distinguida, reconocida y admirada doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria en esta breve semblanza curricular. La doctora Padilla tiene un postdoctorado en Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla del programa postdoctoral del CONACYT para investigadores de alto nivel académico. Es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Derecho por la UNAM y licenciada en Derecho por la UNAM con mención honorífica. Es egresada de la tercera Escuela de Verano en Dogmática Penal y Procesal Penal alemana del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano, CEDPAL, en Alemania, y realizó estudios de Derecho Penal del Enemigo en la Universidad de Sevilla, España, junto con el profesor Gunther Jacobs y Miguel Polaino Orts, entre otras actividades profesionales y destacadas actividades académicas. Es máster experta en victimología por la Universidad de Sevilla, España. También es doctoranda en Derecho Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas y doctoranda en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Actualmente es profesora de carrera de tiempo completo de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México y asociada del Instituto Nacional de Administración Pública. Es autora y coautora de un gran número de publicaciones y de libros, entre los que destacan el Derecho Administrativo Sancionador en el Sistema Nacional Anticorrupción, Administración y Políticas Públicas, Transparencia y Corrupción en el Neoliberalismo Global y la Política Criminal de Lavado de Dinero, entre otras actividades de docencia, así como su participación como ponente en diversos congresos y foros de relevancia nacional e internacional. Bienvenida, doctora Liz Padilla. Ilústrenos con su disertación Corrupción e Impunidad. ¿Qué alternativas tenemos? Muchísimas gracias, mi querida licenciada Soledad. Qué gusto estar aquí con ustedes.
Agradezco infinitamente la invitación que me han hecho. Agradecer también infinitamente al licenciado, al contador público Rafael Padilla, que bueno, pues también fue quien me hizo la invitación de forma personal. Y para mí es un gusto y es un honor estar en el estado de Sinaloa compartiendo ideas específicamente sobre estos puntos de combate a la corrupción. Y bueno, pues sí, específicamente ya empezaré a dar este mini taller, que es un mini taller que va a durar un poquito de tiempo, pero eso nos va a ayudar bastante para efecto de que nosotros podamos analizar. Yo quiero analizar con ustedes varios puntos, ¿no? Con toda la gente del órgano interno de control, del comité coordinador del sistema estatal anticorrupción del estado de Sinaloa y bueno, en específico también con todas las personas que nos están siguiendo en redes sociales y que están interesadas en estos ámbitos desde todas las perspectivas sustantivas, procesales, sociales de combate a la corrupción. Y yo voy a empezar, ¿verdad? Para efecto de señalarles que la efectividad del Sistema Nacional Anticorrupción me parece que desde diversos ámbitos del derecho es nula, es muy bajita, pero en otros ámbitos, con otras materias, podemos combatir específicamente esa parte de la corrupción. Y empezaré con un ejemplo clarísimo, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues muchos creen o muchos consideran que el derecho penal, ¿no? Es la base para castigar estos actos de corrupción y, bueno, pues no, que no quede impunidad. La sociedad mexicana como país de la OCDE, que somos el primero en corrupción, no hemos subido un solo escalón, somos el número 1 de la OCDE en corrupción. Ahora también con respecto a América Latina, pues nosotros somos el 4.º lugar en corrupción después de Venezuela, de Haití y de República Dominicana, ¿no? Entonces estamos en el 4.º lugar de corrupción y en el mundo, pues nosotros somos el 8.º lugar en corrupción. Entonces, mediante, claro, yo puedo decir mandatos internacionales, ¿no? Mandatos internacionales, por ejemplo, ¿no? De la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas con respecto a determinadas convenciones, como es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que bueno, pues específicamente México la ratifica en el año 2005 y cuyas líneas básicas en este punto, pues son la parte de transparencia, de combate a la corrupción desde dos ámbitos, desde el ámbito del derecho penal, desde el ámbito del derecho administrativo, desde el ámbito del derecho administrativo disciplinario y bueno, pues por supuesto la cooperación internacional, ¿no? También pues tenemos la Convención Americana, la Convención Interamericana contra la Corrupción, también de la OEA, y bueno, pues en este sentido también México la ha ratificado, y bueno, pues también la Convención para Servidores Públicos Extranjeros por el delito de cohecho, ¿no? De la OCDE. Entonces, en este sentido, tenemos mandatos a nivel internacional que nos obligan como Estado mexicano que formamos parte de una comunidad internacional a combatir la corrupción. ¿A qué voy? A que si por el Estado mexicano, lo voy a decir así, si por el ejercicio del poder del Estado mexicano fuera, no se combatiría la corrupción. Estos son mandatos internacionales que obligan a México para efecto de que se combata la corrupción. Y bajo esa perspectiva, ¿no? En el año 2015, específicamente el 27 de mayo del año 2015, pues se implementa en la Constitución el famoso Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Y por qué un sistema, no? O sea, esa sería la primera pregunta. Bueno, pues específicamente es un sistema porque está compuesto de determinados puntos que su complementación lo hacen funcionar. O sea, se busca la funcionalidad. Y la funcionalidad va dirigida en 3 puntos, básicamente, de acuerdo al derecho humano a una buena administración pública, que sería la parte de transparencia, la parte de rendición de cuentas y la parte de combate a la corrupción.
¿no? Y bajo esa perspectiva, bueno, pues en el artículo 113 constitucional, pues tenemos las bases, lo repito, constitucionales del comité coordinador y de los principales ejes, ¿verdad?, en materia jurídica para combatir la corrupción. Y bueno, pues este Sistema Nacional Anticorrupción básicamente se divide en dos puntos. El primer punto, que es de un derecho administrativo, ¿verdad? Un derecho administrativo disciplinario y un derecho administrativo, se pudiera decir, organizacional, ¿no? Con respecto a este combate. Y el segundo punto, o la otra división, específicamente con la parte penal, ¿no? El derecho penal. Entonces, los delitos cometidos por hechos de corrupción, etcétera. Bien, entonces las autoridades que se van a encargar, fíjense ustedes, o sea, ese es el plan que busca la Constitución, de coordinarse, de comunicarse y de organizarse para combatir la corrupción y evitar en la medida de lo posible, o sea, lo más grande que se pueda, ¿no? Lo mayormente posible, evitar la impunidad, son los siguientes, ¿no? Tenemos a la Auditoría Superior de la Federación, que como ustedes saben, en el artículo 79 constitucional, esta auditoría es la que se va a encargar de fiscalizar, ¿no? O sea, va a realizar una fiscalización no solamente a nivel federal, sino a nivel estatal y a nivel municipal. Independientemente que el ente de la administración pública o los particulares que pudieran tener alguna relación contractual con la administración pública hayan sido fiscalizados por otros entes. Eso no importa. La Auditoría Superior de la Federación puede llegar en cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier tiempo a fiscalizar a un ente de la administración pública, sea cualquiera el nivel de gobierno en el que se encuentre. Y entonces aquí se crea una norma jurídica especialmente para la Auditoría Superior de la Federación, para su funcionamiento, que forma parte de las 7 leyes que conforman básicamente, insisto, este Sistema Nacional Anticorrupción, y que es, bueno, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Entonces, aquí a la Auditoría Superior de la Federación, desde una perspectiva operativa, ¿no? Se pudiera decir, de combate a la corrupción, únicamente se le da como que el tramo, ¿no? Para que investigue a través de estas funciones de fiscalizar, de auditar, ¿no? A los entes de la administración pública. Pero de ninguna manera la Auditoría Superior de la Federación podrá imponer, por ejemplo, sanciones por faltas administrativas de carácter grave. Por faltas administrativas de carácter no grave sí lo puede hacer con respecto, ¿verdad?, a los procedimientos de responsabilidad administrativa de sus propios servidores públicos, pero hasta ahí. Pero en realidad, la funcionalidad de la auditoría es, a través de la fiscalización, investigar conductas que pudieran ser constitutivas, escúchenme bien, de dos cosas. La primera, de faltas administrativas de carácter grave, ¿ok? Las cuales evidentemente va a investigar y va a substanciar, digámoslo así, solamente en la parte de la audiencia inicial. En la audiencia inicial la va a substanciar para efecto de señalar, darle la garantía de audiencia al servidor público y o particular, porque son faltas administrativas graves, y enviará después el expediente de responsabilidad administrativa para que lo resuelva el tribunal, ¿no? El Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, lo máximo que pudiera imponer desde una perspectiva de sanción la Auditoría Superior sería una multa, pero resolver una falta administrativa grave, la Constitución Política lo prohíbe, ¿no? En términos del 79 y en términos del artículo 109, fracción tercera y fracción cuarta constitucional. Y entonces tenemos al segundo actor, ¿no? Un actor que a mí me parece además maravilloso, que es el Tribunal de Justicia Administrativa. El Tribunal de Justicia Administrativa, sea a nivel federal o sea a nivel estatal, que bueno, pues es el que se va a encargar de substanciar, ¿no? Desde un segundo plano, después de que las autoridades investigadoras, llámense órgano interno de control, Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior de la Federación,
hayan investigado la comisión de una falta administrativa, hayan presentado el IPRA, le hayan dado al servidor público y o particular, en el caso de las faltas administrativas graves, porque el tribunal solamente va a actuar en el caso de las faltas administrativas de carácter grave. Entonces, bueno, hayan emitido el IPRA y todo el show, y el tribunal es el que se va a encargar de revisar el trabajo que realizó la autoridad investigadora y la autoridad substanciadora en un primer punto, ¿no? Me refiero a la calificación de la falta administrativa. El tribunal determinará, por supuesto, fundando y motivando, si la falta administrativa, bueno, pues es de carácter grave o no es de carácter grave. Y no solamente eso, sino que la falta administrativa que le llega como grave está correctamente calificada y no se trata de otra falta administrativa de carácter grave, de otro tipo. Siendo así, pues lo mandará a la autoridad substanciadora para que se realicen los trámites correspondientes y ellos, bueno, pues ya no tendrán ningún problema. Entonces, el Tribunal de Justicia Administrativa únicamente en la parte de las faltas administrativas de carácter grave. Otro actor que tenemos que a mí me parece sumamente importante, pues es específicamente la Secretaría de la Función Pública. Esta Secretaría de la Función Pública que pudiéramos decir que tiene casi las mismas facultades que la Auditoría Superior de la Federación, sin fiscalizar a todos los entes de la administración pública, independientemente de que en el mes pasado, ¿verdad? La Secretaría de Función Pública emitió un acuerdo diciendo que sí lo puede hacer. No, bueno, eso evidentemente es inconstitucional, porque a nivel constitucional el único que puede fiscalizar o la única que puede fiscalizar es la Auditoría Superior de la Federación, no así la Secretaría de la Función Pública. Pero bueno, en los servidores públicos en los que tenga competencia y en los entes de la administración pública en los que tenga competencia, pues también podrá investigar a través también de auditorías, etcétera, faltas administrativas de carácter grave. Y, bueno, llevar a cabo el mismo procedimiento que les mencioné con antelación ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Otro ente que también es muy importante es el INAI, ¿no? El INAI, que bueno, pues por aquí a mí me parece que ha tenido un poco efectividad en cuanto al combate a la corrupción, porque pues independientemente de que es el encargado de otorgar la información, pues no solamente las autoridades investigadoras en materia disciplinaria pueden llevar a cabo una investigación o conformar una investigación con información del INAI. También necesitan información del SAT, o no, de la Secretaría de Crédito Público, también necesitan información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o sea, necesitan información de muchos entes de la administración pública, pero bueno, ahí está el INAI, ¿no? Como forma parte de ese comité coordinador. Luego tenemos también a un ente que a mí me parece de suma relevancia, ¿no? Que es el Consejo de la Judicatura Federal. El Consejo de la Judicatura Federal, que es el que se va a encargar, ¿verdad? Yo les digo así, del derecho disciplinario de excepción. ¿Por qué de excepción? Porque ellos no van a estar supeditados, ¿verdad? Pudiera decirlo, a la jurisdicción de las investigaciones en materia disciplinaria de la Auditoría Superior de la Federación, ni de la Secretaría de Función Pública, ni tampoco el Tribunal de Justicia Administrativa los podrá resolver, sino únicamente va dirigido el combate a la corrupción hacia el Poder Judicial. El Poder Judicial que sus procedimientos disciplinarios los basan en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero también en la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. Y en esta Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, bueno, pues tienen faltas administrativas de carácter grave, como en el antiguo sistema, ¿no? De carácter grave que son abiertos, tipos abiertos, y entonces en ese sentido hay todavía principios que me parece que violentan derechos humanos, como lo son, por ejemplo, en el caso de que el servidor público no conteste la formulación de imputación en el informe de presunta responsabilidad administrativa con respecto a la calificación de la falta administrativa grave. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues se declara por confeso al servidor público. Y eso, mis amigos, evidentemente, en un derecho disciplinario no puede ser, porque violenta la presunción de inocencia y violenta también el derecho humano a la no autoincriminación, que eso lo tenemos perfectamente previsto
en el artículo 135 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Pero ahorita vamos a entrar a ese tema. Primero quiero ponerles ese panorama, ¿no?, general de este Sistema Nacional Anticorrupción. Bueno, pues entonces, bajo esta perspectiva que ya tenemos al Consejo de la Judicatura, empezamos con el ámbito penal, ¿no? En el ámbito penal encontramos a el Fiscal Nacional Anticorrupción. Un Fiscal Nacional Anticorrupción que depende, o bueno, no es que dependa, ¿no? No quiero decir operativamente, sino que pudiéramos decir que es una subfiscalía de la Fiscalía General de la República. Y esta Fiscalía Nacional Anticorrupción, que hoy la vamos a tocar muchísimo, ¿no? Es la que se va a encargar de la investigación, nada más, de la investigación de los delitos cometidos por hechos de corrupción, los cuales específicamente están en el título 10 del Código Penal Federal. Y bueno, pues ustedes saben que hubo una reforma en el año 2019 al artículo 19 constitucional, párrafo 2, en donde 2 delitos de todos estos cometidos por hechos de corrupción, bueno, pues traen como consecuencia, si es que se judicializara la carpeta de investigación y se vinculara a proceso al servidor público, bueno, pues trae medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Para aquellos que no son penalistas, que únicamente son administrativistas, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa significa que si un juzgado de control vincula proceso porque considera que hay indicios, ¿verdad?, de que sí se cometió el delito, lo vincula a proceso por el delito de enriquecimiento ilícito, que ese es uno de ellos, y el delito de ejercicio abusivo de funciones, que ese es el segundo, los dos que meritan prisión preventiva oficiosa. Bueno, pues entonces se quedarán durante el procedimiento en prisión. También, por supuesto, que en todos los demás delitos, como es el caso de Rosario R., bueno, pues tenemos medidas cautelares de prisión preventiva justificada. Pero la diferencia entre la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada es que en la prisión preventiva justificada, el Ministerio Público o Fiscalía, en este caso la Fiscalía Anticorrupción, bueno, pues tendrá que demostrar la necesidad de la medida, por supuesto, con una teoría del caso que esté determinada por dato de prueba, que esté determinada por hechos también, y por supuesto por el elemento jurídico que es la justificación normativa de la solicitud de esa medida, ¿no? Entonces, bueno, por ahí tenemos ese punto de la prisión preventiva justificada, pero también hay otras medidas cautelares, que puede ser la medida cautelar económica, la medida cautelar periódica, por ejemplo, el embargo de bienes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por ahí estamos. Y por último, ¿no?, ya cerrando este comité coordinador, la ciudadanía. Fíjense que sí. Fíjense que el derecho humano a la participación ciudadana, porque ustedes saben que ese es un derecho humano, a la participación ciudadana. Entonces, creo que este es el más difícil. Creo que quien la tiene más difícil es el Comité de Participación Ciudadana, por una razón. Me parece que la razón específica radica en que ellos, pues, no son operativos del sistema, ¿no?, como los anteriores que yo les acabo de mencionar, pero sí pueden ser parte procesal. De hecho, el artículo 116 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé que tanto los denunciantes como los terceros interesados, bueno, pues se pueden considerar partes procesales y además pueden ofrecer pruebas, pueden interrogar testigos, contrainterrogar testigos, objetar documentos, etcétera. Yo quiero decir que estuve trabajando en el último mes con el CPC, un proyecto del USAID de los Estados Unidos de América. Estuve trabajando con los CPC de Chihuahua. Y la verdad me impresionaron, porque además de ser personas preparadísimas, este CPC, donde conocían el sistema fuertísimo, también son personas que estaban pegando, por decir así, estaban pegando durísimo, ¿no? Mediante solicitudes de transparencia, por ejemplo, mediante denuncias, mediante amparos a las autoridades, sobre todo de carácter municipal, allá en el estado de Chihuahua. Entonces, este CPC, que ese fue el trabajo que nosotros hicimos para el USAID, ¿no? Insisto, yo fui de la mano con los comités de participación ciudadana del estado de Chihuahua, con el comité, pues fue implementar
esta participación en los códigos municipales, ¿no? Tales como, por ejemplo, pues de tener la información, que les otorgar, que les dieran vista, que les notificaran. En pocas palabras, hacer efectivo ese derecho humano a la participación ciudadana. Entonces, bueno, pues me parece que el Comité de Participación Ciudadana, que también quiero decirles que dentro de todo este abanico de autoridades que yo les acabo de decir, los mejor pagados son los comités de participación ciudadana. Fíjense, o sea, es raro, puede ser raro ese punto, porque como que ¿por qué ganan más incluso al mes que un magistrado? ¿No? O porque como que ganan más incluso que un fiscal, o por qué ganan más que una autoridad investigadora. Y si nosotros lo vemos desde una perspectiva operativa dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, los que más trabajo tienen, es decir, el corazón del Sistema Nacional Anticorrupción para combatir la corrupción desde una perspectiva procesal, son las autoridades investigadoras. Fíjense ustedes, ¿sí? Las autoridades investigadoras en materia de derecho administrativo disciplinario, en materia de responsabilidades administrativas. Y ustedes me preguntarán, oye, doctora Padilla, ¿y por qué no los ministerios públicos? Por una razón, porque las autoridades investigadoras con su expertise en materia administrativa, ¿no? Y de que conocen o deben conocer, o sea, digo, ese es un hecho, y deben conocer específicamente del acto administrativo, con esa expertise del acto administrativo, de la legalidad del acto administrativo, que todos los administrativistas que están aquí lo van a manejar en materia federal, saben que en el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo vienen, ¿verdad?, cuáles son los requisitos para que el acto administrativo no sea nulo o anulable. Entonces, eso es importantísimo para la obtención de un dato de prueba, incluso en materia penal. Entonces, el Ministerio Público, o sea, perdón, a lo mejor hay sus excepciones, pero no tiene conocimiento en materia administrativa. Y por aquí le pasa lo que implica la nulidad de un acto administrativo. Y si nosotros, por ejemplo, lo trasladamos, ¿no?, a la obtención lícita de la prueba o incluso a la obtención legal de la prueba, pues en juicio oral, ese medio de prueba que empezó como dato de prueba y que se está desahogando ya como prueba en juicio oral, bueno, pues evidentemente puede quedar sin efecto, ¿no? Por estas cuestiones que yo les estoy diciendo. Entonces, sí, el corazón del Sistema Nacional Anticorrupción efectivamente es la autoridad investigadora. Y me parece que dentro de todo este abanico de autoridades es la peor pagada. La autoridad investigadora es la peor pagada, es la que se necesita capacitar más, es la que debe tener conocimientos en materia administrativa disciplinaria, en materia penal, porque ustedes saben que el derecho disciplinario retoma principios constitucionales del derecho penal, claro, de acuerdo a su naturaleza. No va a retomar la prisión preventiva, por favor. O sea, de acuerdo a su naturaleza, y eso, bueno, pues no lo digo yo, lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia marcada con el número de registro 101-2233. Debe saber de derechos humanos, así es. Debe saber de obtención lícita probatoria, que eso es sumamente importante, porque un abogado que conozca, ¿verdad?, que conozca todos estos puntos en materia de derechos humanos, bueno, pues olvídate, si una prueba no la obtuviste lícitamente, te la va a tirar la defensa y ni siquiera la va a poder valorar el Tribunal de Justicia Administrativa si se trata de una falta administrativa de carácter grave, o los propios órganos internos de control, autoridad resolutora, si se trata de una falta administrativa de carácter no grave, ¿no? Entonces, bueno, el tema es ese. También debe conocer de constitucionalismo y, por supuesto, de tratados internacionales. Debe conocer también de derecho administrativo sancionador, esto con respecto a la parte de todos aquellos convenios que la Unidad de Inteligencia Financiera ha estado realizando con diversos estados de la República con respecto al bloqueo de cuentas, porque ese es un procedimiento administrativo sancionador, por supuesto, que como ustedes saben, lo encontramos en la Ley de Instituciones de Crédito, específicamente en el 115, y todavía en las disposiciones generales de ese artículo 115 publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, ya saben que dentro de poco, porque ya lo aprobó el Senado de la República,
se va a reformar la ley de instituciones de crédito y en el artículo 162 bis va a estar, ahorita vamos a hablar de eso, va a estar específicamente señalado el procedimiento de bloqueo de cuentas. Ah, bueno, pues la autoridad investigadora eso lo debe saber. Otro punto, también debe saber de extinción de dominio, de derecho civil. Así es, así es. La autoridad investigadora debe conocer de extinción de dominio en derecho civil. ¿Por qué razón? Porque nosotros en este Sistema Nacional Anticorrupción, que ha sido además criticado a este punto, que les voy a decir por expertos, ha sido criticado, tanto expertos en materia administrativa como en expertos en materia penal, tenemos homologación de tipos, ¿no? Tenemos tipos administrativos cerrados, como faltas administrativas graves, que también pudieran ser constitutivos de un delito. Y bueno, pues los voy a mencionar, o sea, como tenemos en materia disciplinaria, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tenemos cohecho, falta administrativa grave. En materia penal también tenemos el delito de cohecho. Como tenemos el delito, la falta administrativa grave de peculado, en materia penal tenemos el delito de peculado. Como tenemos en materia disciplinaria enriquecimiento oculto, en materia penal tenemos enriquecimiento ilícito. Como tenemos desvío de recursos en materia administrativa disciplinaria como falta administrativa, en materia penal tenemos ejercicio abusivo de funciones, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace la Constitución en este sentido? Porque me parece que dentro de la comunidad jurídica siempre ha habido un mito, ¿no? ¿Y cuál es específicamente este mito? Bueno, pues específicamente este mito se refiere a que al principio non bis in idem, seguramente lo han escuchado. ¿Cuál es el principio non bis in idem? Eso implica que una persona, fíjense ustedes, en este caso, ¿no? Que nos está ocupando, un servidor público no puede ser procesado por dos procedimientos distintos por una sola conducta. No, bueno, pues si ustedes piensan eso, yo les voy a decir que están equivocados. Eso es una falacia jurídica, ¿ok? ¿Por qué razón, mis queridos amigos? Por la siguiente. El principio non bis in idem en el Sistema Nacional Anticorrupción, la propia Constitución lo ha resuelto. Y ustedes saben que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Amparo, las reformas y adiciones en la Constitución no puede proceder el amparo, es improcedente, ¿sí? Entonces, si ustedes se quieren amparar en contra del 109 fracción cuarta, párrafo segundo, última parte, bueno, pues un juzgado de distrito les va a sobreseer el amparo porque esa es una causal de improcedencia, ¿no? Entonces, de acuerdo al 61, ya les dije, fracción primera. ¿Y cómo resuelve este tema la Constitución con respecto al principio non bis in idem? Muy sencillo, te decía, a ver, se puede procesar a un servidor público y o particular, no pensemos en faltas graves, se puede procesar en la materia administrativa disciplinaria a través de los procedimientos que prevé el artículo 208 y 209 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas por una falta grave, como también se podrá procesar a ese mismo sujeto en materia penal, en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, por supuesto. ¿Ok? Entonces, te dice la Constitución, eso puede pasar, pero lo único que está prohibido, aquí viene la operatividad y la funcionalidad del principio non bis in idem, que es aplicar sanciones de igual naturaleza. Es decir, si el Tribunal de Justicia Administrativa o el Consejo de la Judicatura, en dado caso de que sea servidor público del Poder Judicial, sancionan, ¿verdad? Con una inhabilitación, pues entonces el Tribunal de Enjuiciamiento en materia penal, porque acuérdense, el fiscal no, para todos los administrativistas les quiero decir que el fiscal no es el que sentencia, ¿no? Quien sentencia es un tribunal de enjuiciamiento, que en algunos estados de la República hay tribunales unitarios, con jueces de juicio oral, que son los que emiten la sentencia condenatoria. Bueno, pues este tribunal de enjuiciamiento o este juez de juicio oral no podrá sancionar o emitir una sanción, ¿no? Mediante una inhabilitación, o más bien no podrá dar una pena administrativa. Las penas administrativas, porque estamos hablando del derecho penal, ustedes las pueden encontrar en el artículo 212 del Código Penal Federal. Ahí vienen penas administrativas.
¿Y cuáles son estas penas administrativas? Las mismas, ¿no? Las mismas que en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de 10 a 20 años de inhabilitación. También está la destitución, por supuesto. Entonces, si en este punto, en materia administrativa disciplinaria, ya impusieron una sanción de inhabilitación, el Tribunal de Enjuiciamiento no lo podrá hacer. Ya a la inversa. Si el Tribunal de Enjuiciamiento impone una pena de 20 años de inhabilitación, el Tribunal de Justicia Administrativa ya no lo podrá hacer, porque ahí sí se violenta el principio non bis in idem. Pero si aquí en materia disciplinaria se impone una sanción de inhabilitación de 20 años y en materia penal le imponen una pena, ¿no? Por ejemplo, de un enriquecimiento ilícito que son de 2 a 14 años de prisión, le imponen una pena de 10 años, bueno, pues ya es distinto. Ok, o sea, ya las resoluciones, las sanciones son distintas y entonces no se violenta el principio non bis in idem. Entonces yo quiero que quede clarísimo, clarísimo, que por una sola conducta se puede procesar a un servidor público y o particular en materia penal y en materia administrativa. Y no solamente eso, mis amigos, no solamente eso, sino que por una sola conducta que, bueno, por ahí yo tengo grandes amigos en materia de derechos humanos y me cuestionan este punto, me dicen, oye, doctora Padilla, pues es que, ¿cómo es posible que con una sola conducta existan varias sanciones, no? Y entonces, desde ese punto de vista, pues el servidor público, pobrecito, no solamente lo sancionas en materia penal, no solamente lo sancionas en materia disciplinaria, ¿también le vas a extinguir en dominio los bienes? Bueno, yo no. O sea, el fiscal anticorrupción, ¿no? De acuerdo al artículo 22 constitucional, ustedes saben que hubo una reforma en abril del año pasado al 22 constitucional y en donde se insertan determinados artículos, determinados delitos, perdón, ¿verdad? Y dentro, para extinción de dominio y dentro de los mismos, pues encontramos, escúchenme bien, servidores públicos, todos los delitos cometidos por hechos de corrupción y todos los delitos cometidos por servidores públicos, todos entran en extinción de dominio. Y hablar de extinción de dominio es otro tema que lo voy a tocar más adelante. Todavía tengo un buen rato para estar con ustedes. Lo voy a tocar más adelante, ese punto de extinción de dominio. Pero sí, aparte del procedimiento penal y del procedimiento disciplinario, se le puede iniciar un preproceso por extinción de dominio. Sí. Un preproceso por extinción de dominio en el cual, evidentemente, ustedes saben, no se necesitan pruebas, solamente datos de prueba que el fiscal recaba, ¿no? Y de que, bueno, pues determinado bien fue producto o resultado de la comisión de la probable comisión, ¿no? De un delito, pero sí lo voy a decir así, de la comisión de un hecho ilícito. Porque la ley de extinción de dominio lo que hace es convertir los datos de prueba que obtiene el fiscal, que todavía no sabemos si lo hizo lícitamente, ¿no? Legalmente, o sea, todavía no sabemos, pero bueno, eso basta para que ese dato de prueba en materia de extinción de dominio se convierta en una prueba preconstituida. ¿Ok? ¿Para qué? Para hacer, se puede decir, parecer o valer un hecho ilícito. Un hecho ilícito. O sea, el derecho civil del enemigo, así le digo yo, en materia de la extinción de dominio, un dato de prueba que no tiene valor probatorio lo convierte en un hecho ilícito, una prueba preconstituida que revierte la carga de la prueba. Entonces, en este preproceso, ¿no? Que la ley de extinción de dominio, ustedes lo pueden ver, lo pueden checar en el 190, último párrafo de esa ley, Ley Nacional de Extinción de Dominio, pues con esos datos de prueba el fiscal, ¿no? Le manda llamar específicamente al dueño del bien para efecto de que demuestre la obtención lícita de los bienes, ¿no? Y si no demuestra la obtención lícita de los bienes, bueno, pues en términos del 175 de esa misma ley, fracción segunda, sin necesidad de demandar, escúchenlo bien, sin necesidad de una demanda de extinción de dominio, le puede asegurar los bienes, aplicándole una medida cautelar, así de simple. Esto ustedes me dirán, oiga, doctora Padilla, pero pues eso, ¿cuál es el fundamento en materia de extinción de dominio? Bueno, pues el fundamento en materia de extinción de dominio ustedes lo van a encontrar
en el artículo 16, fracción cuarta. Sí, así es, porque dice, la acción de extinción de dominio se podrá realizar con información que provenga de, y la fracción cuarta dice, ¿no?, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Así, mis amigos, así el tema, ¿no? Entonces, bueno, pues no solamente, insisto, recapitulo, no solamente se le inicia un procedimiento administrativo disciplinario, no solamente un procedimiento penal, sino también un procedimiento de extinción de dominio. Pero eso no es todo. También al sujeto, ¿no? Por eso les digo que la investigadora debe conocer todos estos puntos. Porque si yo fuera investigadora, yo, la doctora Padilla, no, hombre, no saben todo lo que haría, los destrozos de cabeza que haría. Pero bueno, no lo soy. Así que tranquilos todos, no lo soy. Bueno, pero si lo fuera, yo daría vista específicamente a las WIPES, ¿no?, que son comunidades de inteligencia financiera estatales, en donde ya se han hecho varios convenios, ¿no?, específicamente porque dentro de estos delitos cometidos, que estamos en ese punto, pues puede haber un resultado económico, ¿no? Pues claro, si hay un peculado, sea en materia penal o en materia disciplinaria, pues seguramente hay un resultado económico. Si hay un cohecho, puede haber un resultado económico. Si hay un desvío de recursos, pues puede haber un resultado económico y así nos vamos. Si hay un enriquecimiento oculto, puede haber un resultado económico. Bueno, pues entonces ahí nos vamos a uno de los delitos que me parece que pueden combatir la impunidad. Sí. Creo que este es el más importante para combatir la impunidad. Porque todavía no les he dado el ejemplo, que quedé darles desde el principio, ¿no? Pero les voy a decir esto, todavía no se los voy a dar, les voy a decir esto. Creo que el derecho penal actual, normal, de combate a la corrupción, no es suficiente. Y ese sí nos puede llevar a impunidad. Incluso, por eso les decía, aquellos que piensan que el derecho penal es más fuerte que el disciplinario, no es cierto, ¿eh? No, hombre, por lo menos no en combate a la corrupción. No es cierto. Y ahorita les voy a decir por qué, se los voy a argumentar. Como siempre, todos los que ya me conocen saben que yo se los argumento. Bueno, entonces, el delito, pero me voy a ir al delito, ¿no? El delito que me parece que es el rey. Yo una vez estaba en una conferencia allí en Italia y les dije, no, pues permítanme tantito, los delitos de lesa humanidad, no. O sea, el delito más fuerte que tenemos, el que pone de rodilla a cualquiera, o el tipo, como ustedes quieran, el hecho, delito, como quieran los penalistas, es el de blanqueo de capitales, conocido así desde la perspectiva internacional, ¿no? Y en México, 400 bis del Código Penal Federal, operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Ok? Delito que ayer estaba escuchando una maravillosa conferencia, no me acuerdo, creo que era Ana Karen, no me acuerdo de la maestra, muy buena, en delitos cometidos por hechos de corrupción, y decía la maestra, es que el delito de lavado tiene 15 verbos rectores, fíjense, 15 verbos rectores, ¿no? Y lavar dinero, también hay así como que muchos mitos, ¿no? Es que, a ver, doctora Padilla, pues ¿qué es lavar dinero? ¿No es convertir el dinero malo en dinero bueno? No, mis amigos. Lavar dinero, como bien lo dice el 400 bis del Código Penal Federal, es el que por sí, o sea, tú o por interpósita persona a través de otro, cambie, deposite, transfiera, obtenga, de transporte, por cualquier motivo, derechos o bienes de cualquier naturaleza, o de México hacia el extranjero o a la inversa, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita. Reversión de la carga de la prueba, actividad ilícita, no necesariamente un delito, o si quieren un delito, pues aquí tenemos homologados, ¿no? Tenemos peculado y peculado, no tengo lío. Entonces, la unidad de inteligencia financiera, en términos del artículo 15 del reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene la facultad del bloqueo de cuentas bancarias. Facultad que también le otorga, ya les dije, el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Pero esto es con respecto a dos delitos, básicamente dos. Lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, y también terrorismo. Ya cuando hablamos de terrorismo, pues ya podemos hablar de financiamiento al terrorismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces, si existen indicios
de que hay dinero, o hay capital, o hay bienes, lo que ustedes quieran, producto de una actividad ilícita, que además sea por la comisión de un acto de corrupción en materia penal o administrativa, la UIF puede entrar, la unidad de inteligencia puede entrar. Ustedes ya se podrán haber percatado, ¿no?, de cuál es la razón por qué la unidad de inteligencia financiera, que o sea, pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, puede bloquear cuentas bancarias cuando la Secretaría de la Función Pública le da vista. Fíjense nada más. Cuando la Secretaría de la Función Pública le da vista, ¿por qué? Porque hay datos de prueba. ¿Necesitas un procedimiento que se le demuestre? No, no, basta el dato de prueba. Ustedes saben que un dato de prueba no tiene valor probatorio, ¿no? Entonces, basta eso para que la unidad de inteligencia financiera pueda bloquear una cuenta bancaria y se puede iniciar un procedimiento administrativo sancionador en contra del sujeto con respecto a sus cuentas bancarias. ¿Se pueden extinguir en dominio esas cuentas bancarias? Sí, sí. Pero la UIF no lo puede hacer. Lo tendrá que hacer el fiscal anticorrupción, el fiscal nacional anticorrupción. ¿Ya te diste cuenta? Entonces, a partir de este delito de lavado de dinero, digámoslo así, yo sé que lo correcto es operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero digámoslo así como que más sencillo, ¿no? Este delito de lavado de dinero nos abre, o sea, bueno, les voy a decir así, abre la caja de Pandora, mis amigos. ¿Verdaderamente quieres combatir la corrupción? Necesitas, con el derecho que tenemos ahorita, porque si por mí fuera, mandaba 2 que 3 delitos a delincuencia organizada, de los que están en el capítulo 10 del Código Penal Federal. Pero bueno, con el derecho que tenemos ahorita, si verdaderamente se quiere combatir la corrupción, debes utilizar como eje rector el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Te abre la puerta para 1000 cosas. Déjenme explicarles. Miren ustedes. El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita tiene una ley, ¿sí? Tiene una ley especial. Y además, sí, yo les voy a decir que puede estar catalogada en una ley de excepción, ¿no? En una ley de excepción. Es una ley especial, porque tiene elementos sustantivos, procesales y de ejecución. ¿De cuáles estoy hablando, mis amigos? Así como tenemos la ley antisecuestro, la ley antitrata de personas, ¿no? La ley anti-huachicolo de robo de hidrocarburos. Tenemos la ley antilavado. Así es. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Esta ley federal, no, bueno, pues está fuertísima y desde una perspectiva de investigación, ahí es donde le va a permitir a que al fiscal, digámoslo así, a que al fiscal nacional anticorrupción, a la autoridad investigadora, no sea Auditoría Superior de la Federación, órgano interno de control, Secretaría de la Función Pública, les llegue a ayudar, así como les digo, hasta a la UIF también, por supuesto. Les llegue a ayudar, ¿quién? ¿Quién les va a llegar a ayudar? La Fiscalía General de la República. Sí, sí. La Fiscalía General de la República, perdón, pero se tiene que inmiscuir en el combate a la corrupción, mis amigos. A ver, el combate a la corrupción en México, si tú lo estudias desde el derecho disciplinario nada más, no te va a alcanzar, no te alcanza. Si tú lo estudias desde el derecho penal, menos. Ahora sí, es momento de darles el ejemplo. Si yo, acuérdense que nos quedamos en la Fiscalía General de la República, pero miren, si yo le estoy apostando a combatir la corrupción desde el derecho penal, estoy equivocada. No, hagamos el ejercicio. Miren, yo empecé a leer, me acuerdo que estaba en un cafecito, era un día lluvioso porque era mayo y estaba lloviendo y estaba yo solita. Y dije, ¿sabes qué? Me voy a ir a un cafecito y porque ya salieron las reformas en las leyes especiales. No es cierto, era julio, pero estaba lloviendo, sí. Ya salieron las leyes secundarias, ¿no? De combate a la corrupción. Y entonces yo tenía la esperanza, insisto, muchos de los que me conocen ya saben que yo manejo la línea de derecho penal del enemigo. Delincuencia organizada, ¿no? Lo que se conoce muchas veces derecho penal de excepción, restricción de derechos humanos, prisiones de máxima seguridad, etcétera. Ok, bueno. Entonces yo tenía la esperanza de que en materia penal saliera, y eso fue con el gobierno anterior, saliera este punto, ¿no? Con respecto a
estos delitos de que estuvieran en delincuencia organizada. Sin embargo, no fue así. Y entonces yo me entristecí y dije, no puede ser. No puede que los delitos y además las penas, les voy a decir lo que pensé. Este Sistema Nacional Anticorrupción fue hecha por corruptos para proteger corruptos. Ahí les doy un ejemplo. ¿Qué delito quieren? Enriquecimiento ilícito, que está en el 19 constitucional con prisión preventiva oficiosa. 224 del Código Penal Federal. Fíjense ustedes, ¿cómo lo saben? Lo sabían y lo hicieron. ¿Saben para qué lo hicieron? Para que no pisaran prisión. Para que tuvieran todos los elementos para no pisar prisión. Miren, en materia penal federal, cuando la condena rebasa 4 años un día, se tienen que recluir en una prisión. Ese es el juego, ¿eh? Entonces, en materia penal, ya me voy a convertir ahorita en penalista, que me encanta además, me voy a convertir en penalista. Cuando tú eres penalista, sabes que tienes terminaciones anticipadas del procedimiento. Uno de ellos es el procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado, que nosotros lo encontramos en el artículo 201, 203, 204 del Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en el 202, párrafo tercero, prevé que si el sujeto repara el daño, porque esta reparación del daño es entre comillas, porque también depende de las investigaciones que haga el fiscal, si el sujeto repara el daño y confiesa que realizó el hecho ilícito, además de otros puntos como renunciar al juicio oral, etcétera, bueno, pues se le puede reducir hasta 1/3 de la pena, ¿no? Se le puede reducir hasta en 1/3 de la pena. Entonces, si esa reducción de 1/3 de la pena rebasa los 4 años, un día se tendrá que recluir. No puede salir. Pero ¿saben cuál es la punibilidad del delito que está en el 19 constitucional? Enriquecimiento ilícito con prisión preventiva oficiosa, que a mí me da risa, porque dices, no, bueno, espérate tantito. Por eso les digo que eso es como que para venganza, ¿no? Porque de operativo para combatir la corrupción no tiene nada. ¿Saben cuál es la pena mínima? 2 años. 2 años por un enriquecimiento ilícito. Si nosotros lo comparamos con otros delitos, por ejemplo, ¿no? Un delito de extorsión hacia una mujer en el Estado de México. ¿Saben cuál es la pena? Un delito de extorsión. Nada más por quererle causar daño que ni se lo has causado. Pero estás extorsionando a la mujer. Fíjense, enriquecimiento ilícito por tantos millones de pesos. Caso Duarte, más o menos. Por ahí me contaron que fueron 800 millones de dólares, ¿no? Imagínense. Enriquecimiento ilícito. 2 años de prisión la mínima. Y por una extorsión hacia una mujer, así específicamente, la pena mínima son 40 años y la pena máxima son 70 años hasta prisión vitalicia. Fíjense nada más la diferencia. Seguramente ustedes están pensando, no, bueno, es que lo que menos se quiere hacer, pues es ¿cómo se dice? Combatir la corrupción, por supuesto. Pues sí, es lo que menos. Porque ellos saben que si se van a un procedimiento abreviado, no pisan prisión. ¿Por qué esa reducción que prevé el 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales va sobre la mínima, que son los 2 años? Chequen ustedes, abran el código y se van a dar cuenta que todos los delitos cometidos por hechos de corrupción tienen penas mínimas de 2 años. Todos. No hay uno que rebase los 2 años, mis amigos. No hay uno. Entonces, por un abreviado te vas sin ningún problema, no pisas prisión. Pero si tú lo ves en el procedimiento administrativo disciplinario, bueno, pues imagínate, las sanciones son inhabilitaciones de 10 hasta 20 años en el caso de las graves. O sea, estaríamos por enriquecimiento oculto, por ejemplo. Tendrías que dar una indemnización hacia la hacienda pública. Fíjate, esta indemnización no es por una vez, o sea, se triplica esta indemnización. Además, una sanción económica. Oye, ¿qué es más duro? ¿El derecho penal o el derecho disciplinario? Desde el punto de vista basiquísimo del combate a la corrupción. Pues el derecho disciplinario es muchísimo más fuerte. Si tú lo quieres combatir la corrupción desde el plano más básico, lo tienes que hacer desde el derecho disciplinario.
porque desde el derecho penal, ahí sí se da una gran impunidad, por supuesto, y aumentale la corrupción que tenemos en los ministerios públicos, no quiero decir que todos, porque también tengo amigos que son MSPs que son incorruptibles, y en los juzgados, no quiero decir todos, porque también tengo amigos jueces que son incorruptibles. ¿Sí se van dando cuenta cómo está el tema? Ahora sí me regreso a la fiscalía, y les decía yo que la Fiscalía General se tiene que inmiscuir en el combate a la corrupción, específicamente en este delito, en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mis amigos. ¿Por qué en este delito de este recurso de procedimiento? Porque lavado de dinero, el fiscal general, a través de la unidad de inteligencia financiera e incluso a través de la propia Procuraduría Fiscal, pueden dos cosas, miren, perseguir la corrupción a través de redes, que eso es lo que buscamos. Si tú quieres combatir la corrupción, tiene que ser a través de redes, porque no lo hace uno. Bueno, muchas veces está inmiscuido el titular, el jefe, el subjefe, los operativos, y todo el mundo se lleva su tajada, ¿no? Por ejemplo, en materia de seguridad, los altos mandos. No puedes hacer algo si no le dices al alto mando. En materia de las fiscalías, no puedes hacer algo si no le dices al fiscal regional o al fiscal general. La corrupción se tiene que perseguir por redes. Y cuando yo estoy hablando de redes para evitar esta impunidad, sí, ya llegamos a donde ustedes lo están pensando. Delincuencia organizada. Así es, así es, así es. Es algo así como decirles que por una investigación de la autoridad investigadora en materia administrativa disciplinaria, podemos llegar a delincuencia organizada. Así es, mis amigos, así es. ¿Y sabes por dónde podemos llegar? A través de toda esta coordinación que dentro del comité coordinador, no, o sea, el que está en el 113 me parece súper básico. Tiene que estar la unidad de inteligencia financiera, tienen que estar los tribunales en materia penal especializados en delitos cometidos por hechos de corrupción, porque requieren saber de derecho administrativo para poder desahogar pruebas y valorarlas. Eso no lo hemos hecho en México y se tiene que hacer, urge, porque no es posible que un tribunal de enjuiciamiento lleve igual violaciones, lleve fraudes, lleve homicidios, lleve secuestros y delitos por corrupción. No. Los delitos de corrupción tienen otro tratamiento. Se puede decir que son muy técnicos, porque los datos de prueba se basan en actos administrativos en su mayoría. ¿Ya te diste cuenta cómo está el tema? Entonces, deben estar esos dentro del comité coordinador, se deben crear, debe estar el fiscal general de la República, claro, porque cuando yo hablo de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, ya me voy de inmediato al artículo 7 de la ley antilavado, Ley Federal para la Prevención, para la Identificación y Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así es. Me voy a las técnicas especiales de investigación. Técnicas especiales de investigación, mis amigos, que están ordenadas, así lo voy a decir, es una orden, ordenadas desde la convencionalidad en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en el artículo 50. Es clarísimo. Nos está diciendo que para combatir la corrupción se tienen que utilizar técnicas especiales de investigación. ¿Saben cuáles son esas? Se los voy a poner así de simple. Si nosotros utilizáramos una técnica especial de investigación en un delito de homicidio, sería violatoria de derechos humanos. Las técnicas especiales de investigación son aquellas que, si fuera un derecho penal normal, violarían derechos humanos, así de simple. Ejemplo, intervención de comunicaciones. Intervención de comunicaciones. Intervención de cuentas bancarias, financieras, seguimiento de personas, entrega vigilada, agentes infiltrados. Yo les dije que la ley antilavado prevé las técnicas especiales de investigación. Bueno, no las técnicas, la utilización de las técnicas. Váyanse al artículo 7, último párrafo de la ley antilavado. Pero específicamente, estas técnicas especiales de investigación, ¿dónde las encontramos? En el artículo 11 bis de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 11 bis 1, perdón. Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Ahí están.
Entonces, si yo con todo este cúmulo de investigación y esta coordinación entre las autoridades que nosotros empezamos desde el inicio, logro que se va, o sea, yo me estoy refiriendo, yo México, caray, yo autoridades, ¿no? Logro que se llegue a una investigación por lavado de dinero, lo voy a meter de inmediato a la fracción primera del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Así es. Operaciones con recursos de procedencia ilícita cuando se comete por 3 o más personas o se planea cometer, ¿verdad? O en su defecto también se están organizando para cometerlo, cae en delincuencia organizada. Delincuencia organizada que, bueno, pues ahí tenemos los principios del derecho penal del enemigo. Cambian las cosas, ¿eh? O sea, aquí no necesitamos otros temas como que, por ejemplo, hay mucha corrupción en los municipios. Si nosotros aplicamos estas técnicas legales en materia municipal, porque me decían, no, doctora Padilla, pues es que lavado de dinero en materia federal. No, espérame tantito. Por si no lo saben, el 98% de los recursos en un municipio son de recursos federales, ¿eh? O sea, no, a mí no me van a mentir con eso, no. Entonces, muy bien, se pueden hacer las denuncias, y eso se los dije a los comités de participación ciudadana de Chihuahua, y están filosísimos, porque traen en la mira 2 que 3. ¿Ya te diste cuenta? Entonces, en ese sentido, te puedes ir, o más bien se puede denunciar al sujeto por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Tan es así que ya la Fiscalía General de la República, en el caso Rosario R., logró que se librara una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero en su contra. Cuando estamos hablando de delincuencia organizada, no estamos hablando que está solita, estamos hablando que son 3 o más personas para ese efecto. ¿Ya te diste cuenta? Entonces, cuando nosotros ya tenemos toda esa investigación, que todos estos actores, todas estas autoridades, ¿no? Tienen que coordinarse, o sea, ya lo saben, porque perdón, si tú estás en un comité coordinador y vas a tomar café y a tomarte la foto, no, eso no sirve para el combate a la corrupción en México. Eso, mi querido amigo, causa impunidad. Ok, ustedes deben hacer planteamientos, ¿no? Con argumentos de alto nivel jurídico para que se pueda combatir esta parte de la corrupción. ¿Te das cuenta? Entonces, uno de los elementos que además es peligrosísimo dentro del ámbito jurídico y dentro del ámbito de los derechos humanos es el adelantamiento de la punibilidad en el derecho penal del enemigo en delincuencia organizada en México. Es decir, basta con que se tengan indicios de que los sujetos están lavando dinero, es decir, que recibieron una transferencia, una cuenta bancaria, así como le hace la UIF, una transferencia sospechosa, bloqueó la cuenta. Eso es un indicio. Una transferencia sospechosa o que tengan un bien, para eso es la rendición de cuentas, por favor. 108, último párrafo constitucional, ¿verdad? La declaración patrimonial, la declaración de conflicto de intereses, por favor. Entonces, para eso es. Tiene más bienes de lo que gana. Ah, bueno, pues entonces, ¿sabes qué? Pues el sujeto, hay algo mal, hay un indicio. Hay un indicio de que el dinero que tiene no es lícito. Y aquí, por supuesto, que yo les quiero decir que en materia de lavado de dinero hay reversión de la carga de la prueba. Por ahí yo he tenido también discusiones en ese tema con algunos fiscales que quiero muchísimo y me dicen, no, doctora Padilla, es que no es reversión de la carga de la prueba. Bueno, la Suprema Corte le llama presunciones juris tantum, salvo prueba en contrario. O sea, reversión de la carga de la prueba, ¿no? Presunciones juris tantum, salvo prueba en contrario. Quiere decir que el estándar probatorio, ya cuando lo lanzamos, un tema de anticorrupción a esos niveles, es bajo. Basta con que yo demuestre, fiscalías, autoridades investigadoras, con que yo demuestre la diferencia, ¿no? La diferencia en la declaración patrimonial, en lo que declaró el servidor público con lo que tiene, eso es un indicio que me puede llevar a una investigación por lavado de dinero y delincuencia organizada. Y cuando yo estoy hablando de lavado de dinero y delincuencia organizada, pues, insisto, hay adelantamiento de la punibilidad, hay prisiones de máxima seguridad. A ver, mis amigos, los corruptos,
así lo voy a decir, ¿eh? Perdón si a alguien le ofende. Los corruptos de alto nivel tienen que estar en prisiones de máxima seguridad, señores. Así de simple. Así de simple. Con el derecho que tenemos ahorita, no les estoy diciendo que reformen nada, ¿eh? Con el derecho que tenemos ahorita, tienen que estar en prisiones de máxima seguridad. Tienen que tener sus cuentas bancarias bloqueadas. Por ahí también yo hice un estudio, hecho análisis de la violación de derechos humanos que pudiera contraer este bloqueo de cuentas. Pero también tengo una propuesta que no la voy a decir hasta que sea el momento oportuno. Traigo una propuesta para que no haya violación al ejercicio de los derechos humanos, pero tienen que tener sus cuentas, deben tener sus cuentas bloqueadas. Se les debe iniciar procedimiento de extinción de dominio, para ellos sí, por supuesto, para ellos sí. Procedimiento de extinción de dominio. Los bienes los deben tener asegurados. ¿Ya se dieron cuenta cómo está el tema? Se les debe iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa e inhabilitarlos, por supuesto. ¿Ok? Entonces, desde todas esas perspectivas, si ustedes no quieren impunidad para el combate a la corrupción, definitivamente se tienen que llegar a estos niveles con un derecho penal de excepción que devenga de investigaciones en materia penal y administrativa, tanto sancionadora como disciplinaria, con ayuda del Comité de Participación Ciudadana, por supuesto, porque la finalidad, mis amigos, del combate a la corrupción, les voy a decir, la finalidad del combate a la corrupción en México no es tener al sujeto. ¿De qué nos sirve tener 1000 años al sujeto en prisión? Sí, también estoy de acuerdo con el profesor Jacobs. A los sujetos peligrosos, que en México, la realidad mexicana, un corrupto es muy peligroso, hay que aplicarles medidas de seguridad, así dice Jacobs. ¿Cuál sería la medida de seguridad? Traducido al derecho mexicano. Prisiones de máxima seguridad con medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Y además penas extremadamente altas, ¿no? La pena por delincuencia organizada y lavado de dinero, ¿no? Para los que son cabecillas, son de 20 a 40 años de prisión. Más sumas las penas de los demás delitos, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, por ejemplo, desvío de recursos, lo que tú quieras. Y las prescripciones se duplican en términos del artículo 19 constitucional, párrafo 8, y del artículo 6 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Pues sí, es un derecho muy fuerte, es un derecho muy, se pudiera decir, muy leonino, sí, macabro, por supuesto, pero que en este país necesitamos. ¿Por qué necesitamos este derecho y necesitamos operadores capacitados? Si no, no lo vamos a lograr. No tenemos hasta la fecha una sola sentencia, amigos. 2015, 5 años del Sistema Nacional Anticorrupción. Una sola sentencia en materia penal por enriquecimiento ilícito. No tenemos una sola sentencia de recuperación de activos. Y les digo algo, este gobierno lo sabe. ¿Y saben por qué lo sabe? Porque se están creando leyes que pueden tener el riesgo, tienen el riesgo de violar derechos humanos. Porque pretenden que desde la investigación se castigue al sujeto, se le extingan en dominio los bienes, se les bloqueen cuentas bancarias y se les apliquen medidas de seguridad. En materia disciplinaria yo te puedo decir algunas, ¿no? 124 fracción primera, medidas cautelares de suspensión temporal del servidor público, lo estás alejando. Entonces, pero la extinción de dominio está fuertísima, fuertísima, pero raya en la violación al ejercicio de los derechos humanos. Y la Corte ya se está pronunciando. Sin embargo, como no podemos, porque no tenemos la capacidad, digo, hay que decirlo, ¿no? Cuando no tenemos la capacidad, pues es que ahí están las pruebas. No tenemos la capacidad de poder llegar a esos niveles que yo les acabo de comentar. La Corte, ¿qué es lo que ha hecho? La Corte, en un afán, no sé si de consentir o de combatir la corrupción o de quedar bien con la Secretaría de la Función Pública, emite una jurisprudencia el 23 de octubre de este año, en donde pretende, sobre todo la Secretaría de la Función Pública, agarrarse de esa jurisprudencia, aplicar retroactivamente una norma en perjuicio de persona.
en este caso de los servidores públicos. Ejemplo, la prescripción de las faltas administrativas graves. Antes una falta grave prescribía en 5 años, a veces en otros estados en 3, a veces hasta en 1 año. Pero la Secretaría de la Función Pública pretende que con esta jurisprudencia que le está otorgando, ¿verdad?, la aplicación retroactiva procesalmente, sabemos que la prescripción es un elemento sustantivo, pero procesalmente de la ley general, la Secretaría de la Función Pública quiere investigar 7 años para atrás a partir de este año 2020 y sancionar ella, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente eso violenta el 29 constitucional, párrafo segundo, el 14 constitucional, el 16 constitucional, el 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el 8º también pudiéramos decir de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, estamos cayendo en el absurdo de que con el afán disque de combatir la corrupción, estamos violando derechos humanos. Entonces, para evitar la impunidad, debemos ser doctos en todos los procedimientos, en todos, ¿eh? O sea, no nada más en uno. Porque si yo voy a hablar de derecho penal, es porque conozco el derecho penal, o sea, por favor. No puedo hablar de derecho penal si no tengo ni idea de lo que es el derecho penal. Y en materia procesal menos. Ni cómo funciona. No puedo decir que el derecho disciplinario y el derecho penal tienen semejanza si no conozco el derecho penal porque no sé cuáles son. Así de simple. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo soy un operador del Sistema Nacional Anticorrupción, me disculpan, de verdad, discúlpenme. Y pues yo sé que a muchos les va a caer mal. No, miren, no importa, la verdad. Pero ustedes deben ser doctos en todos los procedimientos de combate a la corrupción que les acabo de mencionar, entre otros, ¿eh? Porque si no, lo que yo no veo, lo que yo no conozco, pues simplemente no sé cómo aplicarlo y se pasa por aquí, se pasa para allá, y eso trae como consecuencia impunidad en este país en combate a la corrupción. Conclusión, necesitamos operadores jurídicos doctos en la materia, porque si no, no lo vamos a poder hacer. Tenemos el derecho necesario y suficiente para poder combatir la corrupción. Punto 2, todas las autoridades que yo les mencioné se tienen que coordinar en el combate a la corrupción. Punto 3, se tienen que crear juzgados de control en materia penal y tribunales de enjuiciamiento o jueces de juicio oral especializados en delitos cometidos por hechos de corrupción y los tienen que capacitar en el derecho administrativo disciplinario, sobre todo en el derecho administrativo, sobre todo en el punto del acto administrativo, para que sepan cómo se puede valorar una prueba en ese sentido, ¿no? Por la nulidad o anulabilidad de este propio acto administrativo. Y, bueno, pues la cereza del pastel es que el derecho penal la corrupción se tiene que combatir en redes, y la única forma para combatir en redes esta corrupción en el país es a través del derecho penal del enemigo mexicano, es decir, a través de la delincuencia organizada y de todas aquellas investigaciones y procedimientos en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Les agradezco infinitamente su atención, un gusto de verdad estar con ustedes. ¿Dudas o preguntas? Por favor, estoy a sus órdenes. Tengo toda la noche para ustedes. Muchísimas gracias. Un honor estar en el estado de Sinaloa y con todas las personas que nos están siguiendo por redes sociales. Gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Marisela Flores dice, ¿el delito cometido por el servidor público es el ámbito federal? ¿Tiene fecha de caducidad? Sí, tiene fecha de prescripción. Mira, de acuerdo a las reglas que prevé el artículo 100, 101, 102, 103 del Código Penal Federal, un delito prescribe sumando la mínima con la máxima. Entonces, sí, este es un tema muy bueno que es necesario que ustedes lo sepan. Si tú sumas la mínima, por ejemplo, en enriquecimiento ilícito, que son 2 años, y la máxima son 14, pues son 16. Lo divides entre 2 y sacas la media aritmética, son 8 años. Prescribe el delito en 8 años. El fuero, otro tema que hay que eliminar en corrupción. Magistrados duran 10 años, de 10 a 20 años en su cargo. ¿Sabes cuándo los van a tocar en materia penal? Nunca, porque tienen fuero. Y evidentemente, pues quien los nombra son las asambleas legislativas o los congresos del Estado, y en materia federal, pues el Senado de la República. Y para hacer el juicio de procedencia, pues tienen que ser ellos mismos. O sea, ni cómo ayudarte, no. Entonces,
pueden cometer un delito cometido por hechos de corrupción, prescribe y jamás les tocas un pelo. Los ministros de la Corte duran en su cargo, de acuerdo a la Constitución, al artículo 94, 15 años. Bueno, pues casi tienen hasta 2 prescripciones de los delitos. Por eso te digo que el derecho penal no es el tema. Pero sí, miren, en este punto voy a compartir pantalla. Fíjense, esto me interesa mucho, si me lo permiten, porque aquí les voy a mostrar específicamente cómo está este punto del combate a la corrupción, ¿no? A ver, déjenme ver, creo que es esta de aquí. Ah, mira, esta es la lámina. Fíjense, si nosotros utilizamos derecho penal del enemigo, ¿no? Ninguno de los delitos cometidos por hechos de corrupción, ninguno, están en delincuencia organizada, pero ya vimos que uno de los delitos que puede ser el resultado, ¿verdad? Es un delito determinante, así se le llama, de un delito determinante como uno de corrupción, es el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero. Fíjate, sí, un enriquecimiento ilícito solito prescribe en 8 años. Si nosotros utilizamos la fórmula que yo les dije en materia de lavado de dinero, fíjate en cuánto prescribe. Mira, aquí está. Prescripción en derecho penal del enemigo, ¿no? Dice la lámina. Pena mínima por delincuencia organizada son 20 años, la mínima. La máxima son 40. Por lavado de dinero son 5 años. Todo esto se suman, ¿eh? O sea, porque no crees que hay delincuentes. No, se suman. Son 5 años. Por la máxima son 15. Aquí tengo defraudación fiscal. ¿Por qué? Porque el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, en su párrafo 3º, te dice que se presume que quien defrauda al fisco lava dinero y a la inversa. Si tú lavas dinero, pues evidentemente estás defraudando al fisco. Entonces aquí lo metí. Son 3 meses, la mínima y la máxima son 9 años. Financiamiento al terrorismo, porque si tú lavas dinero también se presume, ustedes chequen el 139 quinquies, ¿verdad? Ustedes chequenlo y ahí se van a encontrar que se presume que quien lava dinero está financiando el terrorismo. Pero bueno, ya son 15 años la mínima y la máxima son 40. Y agréganle el delito de enriquecimiento ilícito, el cual es el delito determinante, motivo por el que se dan las investigaciones por lavado. Son de 8, ¿no? De 8 años, no, perdón, de 2 años a 14. Entonces vamos a hacer la suma. Aquí tenemos que la media aritmética son 72 años. Agrégale los 2 años de la mínima de enriquecimiento ilícito, son 74. Y luego, no es cierto, 74. Es que ya estamos sacando la media aritmética. Bueno, entonces aquí en la media aritmética, agrégale 2 años, 2, la mitad, agrégale los 8, serían 80 años. 80 años, ¿no? La mínima, aprox. Pero el artículo 6 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada me dice que se va a duplicar. Se va a duplicar. No, sí, bueno, ahorita se los enseño. Es que no quiero aquí aburrirlos. Pero el artículo 6 sí se los voy a enseñar, no, hombre, sí se los voy a enseñar. ¿Cómo no? Porque ustedes lo deben saber. O sea, ustedes deben saber que yo no les miento y que tenemos específicamente todas esas normas, ¿no? A ver, miren ustedes, aquí me voy rápidamente. Esto es lo bueno de la tecnología. Me voy a la ley federal. Ley federal, es que aquí está, mira, contra la delincuencia organizada. Y vámonos rapidísimamente al artículo 6, para que ustedes vean cómo está el tema, ¿no? Lo voy a hacer más grandecito para que toda la gente que nos está siguiendo en redes lo vea. Miren cómo está. Artículo 2, bueno, aquí en el artículo 2 ya se dieron cuenta que aquí está lavado de dinero, ¿no? Operaciones con recursos de procedencia ilícita. Aquí, en delincuencia organizada. Ese es nuestro gancho. ¿Ya se dieron cuenta? Bueno, entonces me voy rápidamente al artículo 6, específicamente de esta ley, que a mí me encanta la parte de la delincuencia organizada, o sea, analizarlo, ¿eh? No crean que formar parte, no. Fíjate, aquí está el artículo 6. Quiero que todos pongan especial atención. Los plazos para la prescripción de la pretensión punitiva y de la potestad de ejecutarlos, así como las medidas de seguridad. Déjenme subir así como las medidas de seguridad correspondientes, o sea, prisión preventiva, lo que tú quieras, se duplicarán. Ahí está, amigos, se duplicarán. La prescripción se duplica.
¿Cuál es el fundamento constitucional? 19 constitucional, párrafo octavo. Esto lo tenemos en la Constitución, o sea, no me lo estoy inventando. Entonces, ya puedo irme yo a mi lámina, que creo que es esta, ¿sí? A mi lámina que estábamos nosotros observando, y entonces ya se dieron cuenta, ay, hasta se me fue, aquí está. Ya se dieron cuenta que estoy en lo cierto, ¿no? Entonces, si nosotros duplicamos la media aritmética, que serían 80 años, la prescripción por las investigaciones que yo les acabo de decir, mis amigos, son 160 años. Así, 160 años. Dime quién se te va a fugar, no, es toda su vida. Yo a veces hasta decía de chiste, ¿no? Ni que fuera Matusalén. Sí, pero en delincuencia organizada, como el derecho penal del enemigo es un derecho penal de eliminación, o sea, aquí la parte de las penas, los fines de las penas, no es la reinserción social, no. Al derecho penal del enemigo no les interesa reinsertar a los sujetos peligrosos a la sociedad, le interesa eliminarlos de la sociedad por lo mismo de que son peligrosos. Algún día les daré una plática específica de derecho penal del enemigo, y si les surge mucho, pues en mi canal de YouTube, Doctora Liz Padilla Oficial, ahí hay varias cápsulas y una clase completita de puro derecho penal del enemigo. Entonces, sí, la respuesta en concreto es, prescriben en 8 años los delitos de corrupción así solitos, las faltas administrativas solitas, las graves, prescriben en 7, las no graves en 3, pero si le metemos estos rubros jurídicos, hasta 160 años de prescripción. No se nos escapan. Quiero decirles que en el caso Duarte, la esposa, todos los colaboradores cercanos, los suegros y él, si le hubieran aplicado esto que les estoy señalando, estarían en prisiones de máxima seguridad, mis amigos, incluida Rosario R. y todos los demás secuaces. La parte de Rosario R., a mí me parece que es una burla por parte de las autoridades, porque si hay una orden de aprehensión por delincuencia organizada, tiene que ser una prisión de máxima seguridad. Hay muchas en el país femeniles, ¿eh? Ocotlán Morelos es una de ellas. Debería estar en una prisión de máxima seguridad. Pero nos toman el pelo. Así como que nos acarician, ya está en prisión y todo. Yo les aseguro que más de 2, 3 años no va a estar ahí, por favor. Entonces, si hubo una orden de aprehensión, tiene que estar en una prisión de máxima seguridad. Así de simple. No lo digo yo. La Constitución, 18 constitucional, párrafo 9. Para los miembros de la delincuencia organizada, se destinarán centros especiales de reclusión. Y si no eres miembro de la delincuencia organizada, si eres considerado como peligroso, a través de un estudio penitenciario, te vas igual. También lo dice la Constitución. Te vas a una prisión de máxima seguridad. Es decir, los estamos súper consintiendo, pobrecitos de nuestros corruptos, ¿verdad? No, lo que pasa es que si no sabes operar el sistema, eso también son actos de corrupción. Mejor retírate. El Sistema Nacional Anticorrupción va más allá para el combate. Ustedes véanlo en los resultados. Un solo corrupto en este país no está en ninguna prisión de máxima seguridad. Ninguna. Y yo esto se los puedo decir en donde ustedes quieran, ¿eh? Se lo he dicho en el Senado de la República, se los he dicho en varias legislaturas de estados, en varios municipios, en varios cabildos, foros, todo. Ahí está la receta. Tengo libros que les dan la receta para efecto de que se olviden de la impunidad y que verdaderamente combatan la corrupción. Pero bueno, pues es lo que les digo, ¿no? Es un sistema anticorrupción, como dice mi profesor Jacobs, que quiero con todo mi corazón y lo admiro infinitamente. Dice el profesor Jacobs, cuando un Estado no combate a los peligrosos, está poniendo en riesgo a todos los miembros sociales. Y es un Estado corrupto, además. Ustedes piensen lo que consideren, ¿no? ¿Y eso dónde lo encuentran? En el libro de Derecho Penal del Enemigo, página 34, cuyo autor es Günther Jacobs. Ahí está, lo pueden encontrar ustedes ahí. Ya les di la página y todo, ¿no? No sé si hay otra duda. Sí. Muchas gracias, doctora. También tenemos a Silvia Sánchez Hernández y a José Martín Velarde. Su pregunta es muy similar. Dice, ¿cómo se puede denunciar a servidores públicos que manejan recursos de obra pública de orden federal, estatal o municipal? Bueno, pues los puedes denunciar en la Secretaría de la Función Pública.
en los propios órganos internos municipales, pero bueno, ahí yo no auguro mucho éxito. Entonces, yo sugiero que denuncien ante 2 instancias. Auditoría Superior de la Federación, porque puede fiscalizar en cualquier momento, Secretaría de la Función Pública, y hagan sus denuncias ante la UIF. Y en dado caso de que ustedes hayan denunciado en el municipio, ¿no? Si son si son denunciantes, ya son considerados parte procesal, y el Tribunal Colegiado de Circuito el Tribunal Colegiado del Primer Circuito ha emitido una tesis que me parece buenísima, en el sentido de determinar que si no quieren investigar las autoridades, los denunciantes en su calidad de carácter procesal pueden acudir al juicio de amparo para que un juzgado de distrito los obligue a que investiguen, caray. Hay muchas cosas que podemos hacer, por favor, para poder combatir la corrupción. Entonces, esa es la respuesta que yo te daría, ¿no? Ok, doctora, gracias. También tenemos a José Martín Velarde. Dice, por lo visto, cuando están concluidos todos los servidores públicos en una secretaría, va a ser difícil que se le acrediten responsabilidades, por ende caigan en cárcel de seguridad federal. No creo que sea tan difícil. Para eso están los comités de participación ciudadana, insisto. Los comités de participación ciudadana federal, que algo que yo veo malísimo, es que sean elegidos de a dedazo, de a politicazo, ¿no? O sea, que sean políticos y bueno, te ponen hacia los súper renombrados de todo el universo, pero a ver qué han hecho. Solicitudes de transparencia, mis amigos. En materia disciplinaria, más bien en combate a la corrupción, podemos investigar nosotros mismos como en materia penal, de investigación por particular, lo podemos hacer, por favor. Y si no, pues ya les dije, nos vamos al amparo. Eso es trabajo de los comités de participación ciudadana. Yo se los he dicho, una vez le dije a los de Tlaxcala, a ver, y a los de Tabasco igual, ¿en cuántos procedimientos han estado ustedes, señores? No, pues en ninguno. Ah, pero ¿qué tal cobran, verdad? ¿Qué tal cobran? ¿Dónde están sus investigaciones? Es que no nos aceptan las denuncias. No, bueno, pues es que no estás capacitado para hacer CPC. No estás capacitado. Si no eres, así se los voy a decir, si no eres lo suficientemente bueno para que te admitan una denuncia y estés en un procedimiento, estás cometiendo actos de corrupción. Retírate y no cobres. Ya les dije, son los que más cobran dentro del comité coordinador. Ajá. O sea, aquí se requiere gente con conocimientos, gente capacitada. No necesitamos gente que haga eventos, ¿no? Que haga eventos así de que, ay, bueno, pues es que hoy es día de no sé qué, pues vamos a traer a la doctora Padilla para que nos dé una conferencia y ahí está ya nuestro trabajo. No, necesitamos resultados, mis amigos. Y yo les voy a decir algo, ¿saben en dónde está el éxito? En la ciudadanía, por supuesto, en la ciudadanía. Que la propia ciudadanía, pues, ayude a capacitar, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Ayudar a capacitar a todos estos servidores públicos, que sea accesible para todos los servidores públicos las capacitaciones, porque tampoco les dan un presupuesto para ese punto. Si se dan cuenta, nosotros ahorita se me fue la luz, por eso me veo así, pero yo le sigo porque tengo no break. Por eso ya prendo la lamparita, ya me ven ahí. Por eso específicamente les decía, no importa, estoy en penumbra, ya llegó. Es un complot. Con luz o sin luz yo les sigo, ¿eh? Estoy preparada, no pasa nada. Entonces les decía que si ustedes consideran que las autoridades van a combatir la corrupción a grande escala, ¿no? Porque también es muy fácil agarrar chivos expiatorios y decir, es que aquí ya tengo una sentencia, y ya estoy combatiendo la corrupción. No, o sea, a ver, somos el país más corrupto de la OCDE. La corrupción está arriba. Y otro punto que no les dije, lo de la parte del testigo colaborador y del testigo protegido, que lo están usando, bueno, pero como si fueran chiclets. Ya todo el mundo quiere ser testigo colaborador. Entonces, en ese sentido, creo que no, va más allá el combate a la corrupción. Les digo, esto de una coordinación de autoridades, ¿no? En ese punto. No sé si haya otra pregunta.
Sí, doctora. También tenemos a Sergio Angulo. Dice, en el sistema anticorrupción intervienen muchas personas y eso hace difícil que avance como se pretendía. ¿Usted considera que es un órgano autónomo fuera mejor opción? No, 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 no. Tú no puedes dejar el combate a la corrupción en un solo órgano, ¿eh? Por favor, insisto. Somos el primer lugar de corrupción de la OCDE. Aquí en México, los procedimientos abreviados se venden por parte del Ministerio Público en algunos, por supuesto. Sentencias se venden, por favor. No. Y tú los dejas en un solo organismo, van a hacer lo que se les dé la gana. No. Tiene que haber equilibrios. Así como está, me parece maravilloso. Tiene que haber equilibrios. Por un lado, maravilloso trabajo que están haciendo los tribunales de justicia administrativa. Digo, yo conozco a algunos del estado de Zacatecas, buenísimos, ¿no? Con la magistrada Raquel, el magistrado Uriel, del Estado de México igual, el magistrado Gándara, la magistrada Mirna, de la Ciudad de México, la magistrada Lisbeth Muñoz, personas que día con día se preparan para combatir la corrupción y les quitas a ellos ese tema y se los mandas a un órgano autónomo, uno solito. No, 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 déjalos y que el fiscal anticorrupción haga su tema. Y que la UIF, Santiago Nieto, también está haciendo un maravilloso trabajo. O sea, ¿por qué digo maravilloso trabajo? Porque es algo que no habíamos visto. Tenemos que ser honestos. Es algo que no habíamos visto. Tú le quitas todo y lo metes a un solo lugar, no, hombre. No, no. En este país no es posible. En este país no. No sé, quizás en otro, ¿no? A lo mejor donde hayan 20 habitantes, nada más, ¿no? Por kilómetro cuadrado. Pero aquí en México no, creo que no es la opción. Así se los comento, definitivo no. ¿Qué otra cosa? Ok, también tenemos a Julio Ledevía. Dice, ¿qué opina de que los tribunales de justicia administrativa forman parte del Poder Judicial y qué beneficios o desventajas tendría? No. Los tribunales de justicia administrativa sí están bien. No, yo creo que el Poder Judicial, como ya les dije, y además por mandato constitucional, tienen una excepcionalidad en materia disciplinaria. Ellos se rigen aparte, ¿no? Es un derecho disciplinario aparte. Y el Tribunal de Justicia Administrativa, bueno, pues ellos se encargan de toda la demás administración pública y además, insisto, están haciendo un maravilloso trabajo. En Cancún se me olvidó nombrar a la magistrada Mónica Valencia, que también es una mujer preparadísima y que están haciendo también en Quintana Roo un maravilloso trabajo. Yo creo que dentro de todo el sistema, los que están más preparados en combate a la corrupción son los tribunales de justicia administrativa. Así. Los tribunales de justicia administrativa, los que más ganas tienen de prepararse son las autoridades investigadoras de todos los rubros. Como les decía, nosotros tenemos un diplomado que ahorita ya llevamos un mes y medio, que es multidisciplinario para capacitar a todos los servidores públicos y tenemos cerca de 90 personas, la mayoría autoridades investigadoras que tienen unas ganas de aprender y de capacitarse como no tienen ustedes idea. Entonces, yo creo que no. ¿Para qué los mandas al Poder Judicial? Si ya les dije que en el Poder Judicial se violenta la presunción de inocencia con el procedimiento que tienen de la ley orgánica del Poder Judicial Federal, se violenta el principio de no incriminación. Entonces, no, creo que así como estamos bien, insisto. ¿Qué otra pregunta, por favor? Sí, gracias, doctora. También tenemos a Guillermo Macías Valenzuela. Gracias al equipo CESEA por su gran aportación al aumento de conocimiento de servidores públicos y demás interesados en el quehacer público, dice. No, hombre, gracias a ti. Gracias a ti, les mando un abrazo y pues si ustedes están interesados en estos temas, pues síganme en mis redes sociales que ahí diario publico una infografía sobre estos temas diario. Hacemos cápsulas jurídicas, mesas redondas, eventos diario. Liz Padilla, ahí está, mi Facebook personal. Ya les dije por YouTube, doctora Liz Padilla Oficial. Ahí hay, de verdad, infinidad de videos en materia disciplinaria de derecho penal del enemigo. De esto que yo les hablé, todo lo tengo materializado en videos de 5 minutos cada uno, para todos aquellos que estén interesados. Por favor, háganme el honor de que yo pueda compartir ideas con ustedes. Algunos me mandan mensajes
por inbox, por mis redes sociales. Oye, doctora, tengo una duda aquí con este IPRA, ¿cómo le hago? Y si está dentro de mis conocimientos y dentro de mis posibilidades, pues con todo gusto les doy la respuesta. Entonces, bueno, pues yo creo que esa es mi actividad social, ¿no? Esa es para eso estoy hecha, vaya, pues. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra duda? Gracias, doctora. También tenemos a Carmen Paniagua. Dice, el problema es que el fenómeno de la corrupción es muy complejo y mientras no se comprenda lo que es, difícilmente se podrá combatir y principalmente prevenir. No creo, porque aquí no es de que querramos. Aquí es de que se combate porque se combate. Ya tenemos las normas jurídicas, ya se las expliqué. Eso de la prevención, ahí sí estoy de acuerdo. La prevención no me gusta. Yo soy más de guerra, ¿no? Pues tengo he estudiado muchísimo en alemán y pues los alemanes son así como que guerreros, ¿no? De hecho, el derecho penal del enemigo, el profesor Jacobs dice que es un derecho de guerra, por eso es un derecho peligroso. A mí la parte de, discúlpenme, lo voy a comentar, la parte de los códigos de ética no me gustan, o sea, no. La cuestión de la prevención a través de la ética y no. No estamos en este momento histórico para darnos esos lujos. Ahorita lo que necesitamos es combatir la corrupción, porque el sistema mexicano, desde el punto de vista ilícito, tiene dos grandes hijas que alimenta, pero con pastelazos de 1000 calorías. ¿Saben cuáles son? La delincuencia organizada y la corrupción. Y cuidado, porque eso ya nos rebasó. Ya, si no, vean la última reforma que se quiere hacer para el Banco de México, para que todo el dinero, las divisas extranjeras puedan entrar en efectivo al Banco de México. El Banco de México ya se pronunció y dijo, no, y espérame, esto es lavar dinero desde la perspectiva de la legalidad. La próxima semana, para aquellos que me sigan en las redes, me voy a pronunciar al respecto, porque ya la ilegalidad rebasó al Estado mexicano. ¿Y eso en qué se traduce? O sea, ¿tú crees que la corrupción en México es, ay, pues ya el servidor público pues ya recibió dinero? No, amigos, no. Les voy a decir en qué se traduce la corrupción. En trata de personas, en secuestro, en inseguridad, en robo de nuestros niños, en violaciones que venden a los niños y los pueden violar por 200,000, 100,000 pesos. En México o en el extranjero. Eso es la corrupción, eso. Cualquier servidor público que cometa un acto de corrupción, sépase que está contribuyendo para que en nuestro país pueda haber trata de personas, se roben a nuestros niños y los vendan sexualmente, hasta bebitos de 8 meses. Así se los digo, ¿eh? O sea, la corrupción no es así de que, ay, bueno, dame y lo hago, no. Es una bolita, lo que pasa es que nada, estamos como los cabellos, vemos de aquí. No vemos verdaderamente cuál es el efecto, ¿verdad? Social que esto produce. Eso es lo que les quiero comentar, ¿no? Por eso yo estoy metida en este tema desde ya hace muchos años y pues diciéndole a toda la ciudadanía y además desde una perspectiva técnica, capacitando en toda la República sobre estos puntos, ¿no? Que son importantísimos para combatir la corrupción. Muchas gracias, doctora. Tenemos más preguntas, pero se las debemos llegar a usted para vía respuesta. Claro, cuando ustedes gusten. O hágamelas aquí mismo en las redes. Estoy viendo que nos están viendo cerca de 220 personas. Qué maravilla, de verdad, que estén con estos temas. Les mando un beso a todos los que nos ven en redes sociales, a ustedes también del estado de Sinaloa. Muchísimas gracias, de verdad, pues por estos espacios y por permitirme compartir ideas con ustedes. Muchas gracias, doctora, también a usted. Ahora pasaremos a la entrega del reconocimiento, mensaje y clausura de la videoconferencia por el maestro Francisco Javier Lizárraga Valdés, secretario técnico. Bueno, muchas gracias, doctora Lisbeth, por su valiosa e importante temática que tuvo a bien abordar. Su perspectiva del derecho del enemigo en realidad es un asunto que merece la pena analizarse, retomarse y tratar de comprenderlo
para poderlo implementar y llevar a buen puerto las pretensiones de esta perspectiva jurídica para combatir la corrupción. Su servidor, en su carácter de secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva, tiene a bien hacer la entrega de la constancia. Si me la pueden poner en pantalla, por favor. Porque está chiquita y no se ve, ¿verdad? Sí. Que comparta la pantalla el OIC de Mazatlán, Sinaloa. Okay. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa otorga la presente constancia a la doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria por su valiosa participación durante la ponencia Corrupción e Impunidad. ¿Qué alternativas tenemos? Celebrada del 7 al 11 de diciembre del 2020 y la asigna a su servidor en su carácter de secretario técnico de la dependencia que ha venido organizando este evento conjuntamente con 3 órganos internos de control de los municipios de Ahome, Culiacán y de Mazatlán. Muchísimas gracias, doctora, y aprovecho para comentar que el día de hoy pues concluye el segundo Congreso Anticorrupción del Estado de Sinaloa. Han sido 5 días consecutivos en que se abordaron diversos temas relacionados con la fiscalización como herramienta para combatir la corrupción y abatir el flagelo de la impunidad. Lo anterior fue posible realizarse gracias al apoyo de los titulares de los órganos internos de control de los municipios de Ahome, Culiacán y Mazatlán, quienes tuvieron a bien coordinarse con el personal que me apoya en la Secretaría Ejecutiva, demostrando entre todos una gran capacidad para organizar este tipo de eventos que están contemplados en la propia política estatal anticorrupción de Sinaloa en aras de promover y difundir temas de anticorrupción entre los servidores públicos, pero sobre todo a la sociedad en general, que requerimos que participe más, tal y como usted lo ha venido promoviendo en distintos foros y le hemos dado seguimiento y la hemos escuchado donde siempre usted ha planteado la necesidad de incorporarse cada vez más la sociedad en estos temas y acompañar a través de los comités de participación ciudadana cualquier asunto, meterlo en la agenda de los sistemas del comité coordinador y tratar de darle el seguimiento adecuado a cada tema que entre en la agenda de los temas que aborda el sistema estatal municipal y el sistema nacional anticorrupción. En virtud de lo anterior, pues, reciban todos mi más sincero reconocimiento al trabajo realizado. De igual forma, agradezco mucho el acompañamiento durante el segundo Congreso Anticorrupción del presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, el embajador Enrique Júbar Urrea, y a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, la maestra Soledad Astraín Fraire, el licenciado Fernando Ruiz Rangel y también a el licenciado Sergio Avendaño Coronel, que son integrantes del Comité de Participación Ciudadana. De igual forma, quiero reconocer el interés mostrado por todas las personas que se inscribieron y estuvieron muy atentos a las 5 videoconferencias que se estuvieron transmitiendo por Facebook Live. Finalmente, antes de clausurar, quiero informarles que estaremos trabajando para organizar la realización del próximo Congreso Anticorrupción en el año 2021 para seguir promoviendo la capacitación y el conocimiento que promueva la prevención, la investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como también la fiscalización y control de los recursos públicos. Y siendo las 18 horas del Pacífico con 49 minutos del día viernes 11 de diciembre de 2020, me permito declarar la clausura del segundo Congreso Anticorrupción del Estado de Sinaloa. Que tengan muy buenas tardes y cuídense mucho.
ante esta situación que vivimos. Muchísimas gracias a Gracias todas a ustedes. las personas que nos acompañan. Gracias a ustedes, un gusto Gracias. estar con ustedes en el estado de Sinaloa. Buenas noches, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Igualmente. Gracias, hasta luego. Gracias, bye bye.